acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ondas Azuayas y Antena 1 el doctor Patricio Torres. Él fue miembro del Tribunal Supremo Electoral, también militante de Unidad Popular. Doctor Torres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos gustaría conocer cuáles son los criterios que tiene usted sobre la situación que se ha venido dando al interior del Consejo Nacional Electoral y ante esta dificultad que al parecer han enfrentado para poder establecer cómo se contabilizarán los votos nulos. Recientemente, en horas de la mañana de este informativo, dábamos a conocer de que habrán 3 papeletas. Una para hombres, una para mujeres y una para las nacionalidades y minorías étnicas, y que el voto nulo sería en este caso por papeleta. Coméntenos sus criterios, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Digamos, para variar, ¿no? Parece que solo en el país puede ocurrir esto y toda vez que es un asunto que debía haber sido resuelto por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé por intermedio de qué recurso va a conocer el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que hay un error que ha cometido el Consejo Nacional Electoral y creo que se expresa en la misma votación como abstención por parte de la presidenta. Yo creo que eso realmente es un error que va a tener también consecuencias, porque es evidente que los miembros de las juntas receptoras de voto, al realizar el conteo, van a tener dificultades. Bien, ese es uno de los temas. Yo personalmente considero que le corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral resolver este tema, primero. Segundo, hay que partir del principio, diríamos, constitucional y también legal, sobre todo establecido en el denominado Código de la Democracia, que efectivamente el ciudadano tenemos derecho a un voto. Y ese es cada ciudadano es un voto, cualquiera claro, que sea, y esta elección, válido, en el caso, nulo o blanco. La particularidad para el Consejo de Participación, diríamos, además del hecho de que por primera oportunidad se va a elegir con votación universal, directa, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, se parte, digamos, de un principio efectivamente de que quienes van a llegar, diríamos, a obtener serán por mayoría popular, es decir, usted tiene opciones de votar por 3 personas, en el caso de varones, 3 mujeres y 1 por las nacionalidades y pueblos. Es decir, en eso no habría ningún problema, pero obviamente le van a entregar a usted 3 papeletas. Y entonces cuando se anula, diríamos, el voto por papeleta, es obvio, ¿no?, que debe contabilizarse como tal, en este caso concreto. Pero ahí hay una dificultad, porque si usted anula, por ejemplo, el voto de la papeleta del caso de los representantes de las mujeres, ahí son 3 dignidades. Y ese es uno de los aspectos que creo que tendría que resolverse y que se lo puede resolver, me parece a mí, fácilmente. Pero además, si se anula el voto en la papeleta de los varones, por ejemplo, no se anulan las otras papeletas en caso de que la votación sea la adecuada, en la de mujeres, claro, y en la de las nacionalidades. Por supuesto. Y entonces, lo que yo creo que debería viabilizarse ahora es que diríamos, en la acta de escrutinios se establezcan efectivamente los votos nulos, ¿no? Y obviamente los votos ya individualizados de cada uno, porque se van a elegir, diríamos, no por lista, sino por cada uno de las personas. Y entonces, por supuesto, pues si en nuestro país existen alrededor, diríamos, de la votación general ha estado por orden de los 10 millones de personas, entonces ingresarán, digamos, o serán electos miembros, diríamos, del Consejo de Participación, los que tengan la mayor votación. Ahora, doctor Torres, esta situación se da en un contexto en el que se ha hecho un llamado importante de varios sectores, el propio Julio César Trujillo, a que se de un voto nulo. Y la intención de este voto nulo, si bien el voto nulo no anula el proceso electoral ni le desaparece al Consejo de Participación Ciudadana, este voto nulo mayoritario podría convertirse en una plataforma que a corto o mediano plazo podría permitir entrar en un proceso de que permita desaparecerle a este Consejo, que es alguna de las propuestas que se ha venido escuchando. Entonces, esta situación se da justamente en ese contexto, doctor Torres, en la idea de saber, bueno, ¿qué tipo de votación, la forma de votación que se escoja a la final va o no a favorecer este voto mayoritario nulo? Por supuesto, y ahí precisamente viene la dificultad, y por eso debía haber resuelto eso el Consejo Nacional Electoral. En los hechos, diríamos,
teóricamente, supongamos que hay 10 millones de electores, y si usted designa 7 personas, diríamos, para el Consejo de Participación, hay potencialmente 70 millones de votos. De eso se trata. Entonces, ¿cómo esos 70 millones de votos se traducen efectivamente en representación? Y entonces ahí va la dificultad. Es decir, si es que los votos nulos, por ejemplo, efectivamente superan a los votos válidos, entonces por eso era importante que el Consejo Nacional Electoral resuelva este temita, que es muy importante. Claro, porque la forma de votación puede favorecer el voto nulo o puede favorecer el voto válido. ¿En qué medida favorece la votación nula? Claro, porque usted, teniendo hipotéticamente 70 millones de votos, diríamos, ¿no es cierto? Entonces van a votar, por decir algo, 8 millones. Entonces, usted tendría hipotéticamente 8 millones de votos. Claro, son 56 millones de votos, porque usted tiene que contabilizar. De ahí tendría entonces que mirar cuáles son efectivamente los nulos o no, porque como son 3 papeletas, usted puede anular, por ejemplo, ¿no es cierto?, los votos para las mujeres, otra por los hombres o por las minorías. Entonces, ese es un asunto, creo que de orden práctico, que debió haber resuelto el Consejo Nacional Electoral, cómo traduce efectivamente esta votación, ¿no es cierto?, ya en representación. Y sobre todo con respecto a los resultados, porque usted mismo señala, y claro, ya en el momento de contabilizar, cómo puede establecer si es que los votos nulos, por ejemplo, ¿no es cierto?, superan los votos válidos. Ese es el tema de que había que resuelto el Consejo Nacional Electoral, y yo creo que cometieron, y reitero nuevamente, un error. Y en estas condiciones, toda vez que, obvio, en este momento pues está en veda electoral, como se dice, pero es obvio que es una de las votaciones que, mire, más interesa una de las fuerzas políticas, como es el correísmo aquí en nuestro país. No he visto la importancia que le han dado otras fuerzas políticas. Posiblemente también el gobierno como tal le interese efectivamente, pero sobremanera pues diríamos va a tener implicaciones pues si no se resuelve, creo que el día de hoy o el día de mañana, porque efectivamente se deben dar instrucciones precisas, diríamos, sobre todo en el ámbito del conteo. Entiendo que el Consejo Electoral pues tiene las actas de escrutinios, en fin, y por lo pronto van a tener que efectivamente establecer los votos nulos para cada uno, los votos diríamos válidos para cada uno de los representantes y exponer los nombres, ¿no? Entonces vamos a tener como resultado que X candidato va a tener X millones de votos, el otro 300,000, 400,000, y ahí sobre todo ya le corresponderá al Consejo Nacional Electoral hacer las sumatorias. Las sumatorias, efectivamente, y establecer cuáles son efectivamente los que han obtenido el triunfo o el beneplácito popular. La dificultad, reitero nuevamente, si es que tenemos una cantidad de los votos nulos importante, eso entonces sirve sobre todo para los efectos, en la posibilidad de que se vuelvan a repetir, diríamos, las elecciones. Las elecciones tendrían que repetirse en caso de que el voto nulo supere a los votos válidos. ¿Tendrían que repetirse en 10 días con los mismos candidatos? Así dice la norma, por supuesto. Y ahí también, por ejemplo, ahí hay un vacío. No, en ese caso, por ejemplo, yo tengo la opinión de que ya podrían ser otros candidatos también, porque la votación popular... Pero el lapso de 10 días no es un espacio demasiado corto para pensar en la incorporación o la salida de nuevos candidatos. Por ejemplo, es un tremendo vacío que se ha generado, y no digo vacío... Esto no está claro, en definitiva. Está claro en ese asunto. Pero de acuerdo al tema, diríamos, tradicional que ha venido ocurriendo, pues habría que ver si es que efectivamente en esta votación los nulos no lo superan los votos válidos, lo cual significaría un hecho político muy, diríamos, con tremendas implicaciones, porque eso pone en debate nuevamente la posibilidad de una asamblea constituyente sobre la base no solamente de reformar la Constitución, porque ahora, doctores, el tema de la estructura del Estado con respecto a la designación que ahora hacía de determinadas dignidades, diríamos, el Consejo de Participación, no implicaría pues diríamos una reforma, yo creo pues efectivamente sobre el tema de la estructura del Estado.
Sería una reforma constitucional. Yo creo que debería haberse y plantearse la posibilidad de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, porque incluso uno de los asambleístas del movimiento Suma ha solicitado ya, y me parece que hay una propuesta también de la propia presidenta de la Asamblea Nacional, de avanzar en una reforma constitucional que permita justamente cambiar las responsabilidades o las obligaciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de las autoridades de control y devolverle esa posibilidad a la función legislativa, a la Asamblea Nacional. Y desgraciadamente ahí efectivamente existe un error no solamente de apreciación sino político. Es decir, yo creo que en general la población lo que aspira es sobre todo que la designación de los personeros en distintos órganos de importancia en el país no se lo haga vía, como comúnmente se lo llama, el amarre, el chantaje, en fin, lo que acabamos de pasar en una década. Es decir, todos en función de un proyecto político como era el correísmo, posteriormente va a haber también en función de un proyecto de quienes en este momento tengan mayorías en la función legislativa, en la función ejecutiva. Aún más, mire usted, no es tan cierto lo que viene señalando pues en el país el presidente Correa, que es formas democráticas, con veedurías, con impugnación, con designación. Pasa que diríamos, pongamos el último ejemplo de la designación de la propia Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura. Quienes proponen las ternas son las mismas funciones. Va la terna del presidente claro, que es además resuelta en el marco de... Claro, y la terna enviada por la función, por ejemplo, cuando corresponde la función legislativa. Entonces, no es ninguna cosa, pues, efectivamente, que podamos establecer como un tema fundamental. De lo que se trata es efectivamente que estos órganos puedan ser, diríamos, ocupados, independientes, garantizando sobre esa base. Y eso se lo hace, sobre todo cuando usted amplía la posibilidad de la participación democrática. Yo creo que es bueno, interesante, por ejemplo, esta elección para el Consejo de Participación, independientemente de sus resultados. Pero obviamente, diríamos, como fue producto, diríamos, de una reforma parcial a sí mismo, ¿no es cierto?, que no miraba todo el contenido en general de la Constitución en su integralidad, entonces tiene sus propias Ahora, para ustedes, como Patricio Torres, ¿el Consejo de Participación debe desaparecer, debe mantenerse? ¿Debemos pronunciarnos los ecuatorianos sobre esta posibilidad? Yo no estoy de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación, más bien yo creo que debería haber otras instancias de participación, ¿no? Pero que efectivamente, y lo que ha conllevado el tema de la participación social es inscribirle, institucionalizarle, y eso es una barbaridad. Usted no puede, diríamos, institucionalizar, diríamos, a la sociedad en su conjunto. Y me parece a mí que para la designación, porque para eso quedó el Consejo de Participación, en función de que durante estos 10 años ni luchó contra la corrupción, sobre la base de ejercer sus propias atribuciones, porque era un ente medio legislativo, deuda enorme de en la promoción de la participación, claro, también. Cuando también ya hay otros órganos que, por ejemplo, la Fiscalía y la función judicial, que efectivamente cumplen un papel en el marco, por ejemplo, de establecer responsabilidades o prevenir, en fin, los ámbitos de la corrupción. Pero yo creo que está por demás, me parece que ahí sí se siguió un poco con una línea seguidista de lo que ocurría con la Constitución venezolana, ¿no? y en otras constituciones. Creo que fundamentalmente la venezolana, que es una copia de nuestra constitución, de más o menos el texto constitucional de Venezuela con respecto al tema de la participación. Ahora, doctor Torres, nos gustaría también conocer su opinión sobre cómo ha venido actuando el Consejo Nacional Electoral. Previo a esta discusión del voto nulo, aparentemente hubo ya un acuerdo sobre la propuesta que habrían hecho dos de los consejeros, Luis Verde Soto y Enrique Pita, de fragmentar el voto en 3, y aparentemente la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, había dado su visto bueno. Aparentemente, según se dio a conocer, ya había un acuerdo. Sin embargo, en la sesión y en la votación vemos que Diana Tamain se abstiene. Hay 2 votos a favor y 2 votos en contra, teniendo en cuenta que Diana Tamain tiene el voto dirimente. ¿Qué le dice a usted estas actuaciones
con una mirada quizás política al interior del Consejo Nacional Electoral. Vea, yo creo que este es parte de un proceso que se ha debatido, creo que en el mundo, sobre el tema de la independencia de los organismos de carácter electoral. Precisamente aquí en nuestro país, efectivamente, por norma constitucional se estableció, diríamos, la existencia de un órgano electoral, diríamos, jurisdiccional, ya. Es decir, administra justicia electoral, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Y en el ámbito administrativo, el Consejo Nacional Electoral. Hay varios países de América Latina, por ejemplo, México y algunos otros países, que llegaron a esta conclusión en función efectivamente de los problemas que existía, diríamos, en el ejercicio, diríamos, del sufragio, de la práctica democrática, ¿no? Y entonces, el tema, teóricamente, los miembros del Consejo Nacional Electoral deben ser personas efectivamente que no tengan vinculación, diríamos, o no tengan su origen partidario o de movimientos políticos. No, pero eso ante una realidad como la ecuatoriana era una farsa, y es una farsa, es una mentira. Y yo creo que lo bueno del último Consejo de Participación, al designar al Consejo Nacional Electoral, dijo, sí señores, vamos a designar con representantes de cada uno o de las principales fuerzas políticas. Y entonces el Consejo Nacional Electoral actualmente tiene representantes de fuerzas políticas. Bueno, sin embargo, ha habido una serie de denuncias detrás, por ejemplo, de que los tentáculos del Partido Social Cristiano han entrado al Consejo Nacional Electoral, y ha habido una serie de denuncias, incluso recordemos lo que pasó recientemente aquí en Cuenca, lo que pasó en la provincia del Oro y en otras provincias del país también, si no me equivoco, en Esmeraldas. Claro. La diferencia es de que antes eran 5 correístas, absolutamente hicieron barbaridad y media en ese Consejo Nacional Electoral, ¿no? Ya. Y ahora existen representantes de Creo, Partido Social Cristiano, bueno, Pachacuti ha dicho que efectivamente Diana también no es de Pachacuti, pero es obvio que era Pachacuti, está el gobierno, ¿no? O sea, Alianza País, ¿no? Y creo que alguien que surgió de la academia, ¿no es cierto?, el señor Verde Soto. Pero esas son las fuerzas políticas. Tanto es que se evidenció que el Consejo Nacional Electoral Transitorio designó, diríamos, a las autoridades electorales locales, y posteriormente este Consejo cambió. Y entonces nadie puede negar que ahí están interviniendo fuerzas políticas. Ahora, eso sí es, diríamos, un avance con respecto a los 10 años donde que era una sola fuerza política, y efectivamente ahí ocurrieron barbaridad y media, como el famoso fraude para las elecciones presidenciales anteriores, fraudes en la elección, diríamos, seccionales, ¿Usted confía en el actual Consejo Nacional Electoral? Bueno, vea, yo confío sobre la base de que efectivamente hay varias fuerzas, ¿no? Y yo no creo que una de ellas se quede callado frente al cometimiento de alguna irregularidad. Pero sobre todo, digo, no hacer funcionar los ciudadanos todos los mecanismos que existen. Entonces, por decir algo, yo creo que hoy los sujetos políticos están obligados, por ejemplo, no necesariamente mandar sus delegados a cada una de las juntas receptoras de voto que estén presentes, deben haber sido capacitados para hacer las observaciones, y es obvio, cuando uno obtiene las copias, y eso, por ejemplo, tampoco se resolvió, algo que denunciaba Fausto Camacho, que es verdad, para la tercera acta que sea expuesta efectivamente, pero bueno, se pueden obtener copias. Pero obtener tantas personas para esta veeduría ha resultado bastante complejo en una campaña electoral y un proceso que además ha sido sui generis. Han llovido las candidaturas a nivel nacional. Cuenca no es la excepción. Tenemos 13 candidatos a la alcaldía de Cuenca, 10 u 11 a la prefectura de la SUAY, y en materia de concejales eso se multiplica enormemente. Claro, además tenga presente que también se eligen juntas parroquiales, ¿no? Y obviamente se torna también complejo. Además, porque aquí usted puede votar por, diríamos, personas, como se dice, por la lista, lo cual le torna muy complicado, y que tiene su explicación en algo que ha venido ocurriendo y que se hace evidente, que hoy, por ejemplo, el tema de la discusión política aquí en nuestro país no está en función, diríamos, de lo que más o menos venía ocurriendo hace 30 años, ¿no? O sea, partidos de derecha, partidos de izquierda, centro, usted ve, todos se han aliado con todos. Entonces usted encuentra alianzas que es imposible entenderlas, pero hay todos, no hay un solo partido, movimiento
que diga que, vea, aquí en Cuenca usted está aliado, por decir algo, con la derecha, pero resulta que también están aliados ellos mismos. Entonces, han habido candidatos, no puedo nombrar, pues no, que reniegan de eso, pero son partes de una lista, son representantes. Y por supuesto, entonces, esto le está tornando muy complejo, y lo que está, sobre todo, el sistema político ecuatoriano, no fortaleciendo, diríamos, las individualidades, no, lo que se llama en política en algunos sectores del cacicazgo, y esto conlleva efectivamente a una práctica populista, porque usted se ve obligado, diríamos más o menos en general, por las condiciones políticas que se dan, a votar no por una tendencia, no por su creencia, sino por una persona. Y esto es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, y entonces el tema también, como resultado de esta situación política, es que no se han consolidado estructuras nacionales, ¿no es cierto? Y usted va a mirar los próximos resultados electorales, usted va a tener alcaldes y prefectos de distintas formaciones, y con una formación fundamentalmente que incluso se va generando en el discurso. Usted escucha a candidatos, yo voy a hacer esto, yo el otro, etcétera, etcétera, y entonces usted va, diríamos, consolidando no un sistema ni siquiera de partidos, ni de movimientos o partidos políticos, sino un sistema, diríamos, político sobre la hegemonía de las personas, sobre los colectivos y las estructuras. Ese es uno de los problemas. El otro es efectivamente que consolida la propia antipolítica. O sea, yo escucho y me sorprende a candidatos, pero no, hay candidatos que dicen, vea, yo no soy político, participando de una contienda política. Entonces comienzan a surgir, ¿qué? Entonces cada quien saca sus méritos personales, dicen, si yo tengo tanto, yo maestrías, yo esto, yo el otro, yo he escrito libros, etcétera, etcétera. Lo cual efectivamente no tiene nada que ver con respecto a una elección, porque usted elige con base de un proyecto y una propuesta. No está eligiendo que sea campeón de esto, que sea buen administrador, etcétera, no. O sea, tiene que elegir sobre la base de un proyecto, de un programa que sea la aspiración para resolver estos temas. Y eso entonces ha conllevado que tengamos una campaña con ofertas efectivamente increíbles, pues, en el marco de una realidad. Nuestro país va a crecer menos del 1%, ¿no? Y entonces yo digo, si va a crecer eso, no, Cuenca y Azuay no son pues una isla frente a esta cuestión. Discúlpeme, ¿en dónde va a haber entonces los recursos, no, para el cumplimiento de obras descomunales que se han planteado? Que aquí no podemos, incluso la propia queja es en función del centralismo, pues no podemos tener a veces ni siquiera 30 o 40 millones de dólares del gobierno central para el cumplimiento. Una serie de deudas y obras que están todavía pendientes. Entonces, mire usted, así tenemos, entonces, llegamos al final de estas elecciones, no, con esas características, y que yo creo que luego, cualquiera que sean los resultados electorales, pues no deberíamos plantearnos, sobre todo los sujetos políticos, en fin, seriamente sobre la perspectiva de no solamente la democracia, sino del el desarrollo de nuestro país. Bien, queremos agradecer al doctor Patricio Torres, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, con quien hemos dialogado en esta mañana.